se nos dan los siguientes valores de función, y se nos pide que respondamos a las siguientes preguntas. Primero, se nos da k de x es igual a 8f negativo de x más 13 gramos de x, y nos preguntan para determinar k' de 20. K' de x es igual a derivada de 8f negativo de x, que es igual a negativo 8 veces f' de x, y luego más la derivada de 13 gramos de x, que es igual a 13 veces g' de x. Y por lo tanto, k' de 20 es igual a menos 8 veces f' de 20 más 13 veces g' de 20. Times g prime of 20. Y dado que f' de 20 es igual a 17, y g' de 20 es igual a menos 11, k' de 20 es igual a negativo 8 veces 17. Más 13 veces menos 11. Simplificando, tenemos k' de 20 es igual a negativo 136 más negativo 143, que es igual a 279 negativos. Para la parte B, se nos da k de x es igual a f de x por g de x. Aquí para encontrar k' de x, necesitaremos aplicar la regla de diferenciación del producto que se muestra aquí a la derecha, donde ahora k' de x es igual a la primera función de f de x veces la derivada de la segunda función, que es g' de x. Y luego tenemos más el segunda función, o g de x, derivada de veces de la primera función, que es f' de x. Y por lo tanto, k' de 20 ahora es igual a f de 20 veces g' de 20 más g de 20 veces f' de 20. Y se nos ha dado todos estos valores de función. K' de 20 es igual a f de 20, que es igual a 11, veces g' de 20, que es igual a menos 11, más g de 20, que es igual a 18 negativos, veces f' de 20, por f' de 20, que es igual a 17. De nuevo simplificando, nosotros tener k' de 20 es igual a 121 menos más 306, que es igual a 427 negativos. Y luego para la parte 100, tenemos k de x igual a f de x dividido por g de x. Entonces, dado que k de x es un cociente, necesitamos aplicar el cociente regla de diferenciación que se muestra aquí a la derecha. Así que ahora k' de x es igual a... Empecemos con el denominador donde está el denominador al cuadrado, que nos da el cuadrado de g de x. Y el numerador es el denominador de g de x veces la derivada del numerador, que es f' de x, menos el numerador de f de x, multiplicado por la derivada del denominador, que es g' de x. Y por lo tanto, k' de 20 es igual a... Is equal to. En el numerador, tenemos g de 20 veces f' de 20, menos f de 20 veces g' de 20. Todos divididos por el cuadrado de g de 20. Y de nuevo, tenemos todos estos valores de función. G de 20 es igual a menos 18 veces f' de 20 es igual a 17. Menos f de 20, que es 11. Veces g' de 20, que es igual a menos 11. Y todo esto está dividido por el cuadrado de g de 20. Y dado que g de 20 es igual a menos 18, tenemos el cuadrado de negativo 18 en el denominador. Simplificando, tenemos 306 negativos más 121. Todos divididos por 324. Lo que simplifica 185 menos dividido por 324. 24. Espero que te haya resultado útil.